Bueno, es para nosotros un privilegio poder acompañarles una vez más. Vaya conmigo a la Escritura, a la Epístola a los Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 11. Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y hemos titulado este mensaje en esta oportunidad: Cuidémonos de no volver a la esclavitud. Cuidémonos de no volver a la esclavitud. Gálatas 4, 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo que de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y esa era la queja del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Vamos a analizar, como siempre lo hacemos, el principio de nuestro estudio, versículo por versículo, y después hacemos la aplicación que nos puede servir diariamente en nuestra vida. Vamos a ir parte por parte. Ciertamente en otro tiempo, inicia diciendo esta porción de la Biblia, y dice, ciertamente en otro tiempo. Quiere decir que en otro tiempo, por supuesto, es en el pasado, a eso se refiere esta frase. De aquí, de este tiempo hacia atrás, ciertamente, no conocíamos a Dios y servíamos por naturaleza a otros dioses. Y eso viene de una característica de los seres humanos desde que nacimos, que tenemos el deseo, el impulso automático, humano, quisiera decir tal vez de una manera sin ser enseñados, de adorar algo, y ese es el gran inconveniente que hemos tenido los seres humanos con Dios, porque siempre enfocamos nuestro tiempo de adoración en algo, y muchas veces necesitamos que sea algo tangible, algo que podemos ver, que podemos tocar, y esa ha sido la historia del pueblo de Israel y esa ha sido la historia de la humanidad. Recuerden ustedes, hay muchas historias en el Antiguo Testamento en donde el pueblo de Israel de repente adoraba la vara de Moisés que le había mandado el Señor a construir con una serpiente. Después adoraron un becerro con Aarón. Después querían adorar el cuerpo de Elías o de Abraham. Y han siempre buscado cosas para adorar desde el tiempo de la Torre de Babel. Siempre, porque dentro de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, Dios puso la adoración. El problema es que nos confundimos y empezamos a adorar cosas que no debemos adorar, en lugar de adorar al verdadero Dios. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo dice, si nosotros somos cristianos, si nosotros hemos dado un paso de fe en decir, bueno, yo creo en el Señor Jesús como Salvador, yo creo que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, creo que es un Dios poderoso que puede transformar mi vida, ¿por qué volver a lo que en otro tiempo nosotros pensábamos? Eso es la queja de él. ¿Qué había visto, qué había oído de los Gálatas? Pues eso es lo que nos debe preocupar a nosotros para no caer en la misma tentación. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, escogiendo siempre qué servir. Pero sigamos leyendo. Más ahora conociendo a Dios. Más ahora conociendo a Dios. La palabra conocer, mira qué interesante es esto, viene de un vocablo griego que se pronuncia ginosko e indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que lo conoce. Y de ahí el establecimiento de una relación mutua entre la parte conocida y la parte por conocer, especialmente del conocimiento de Dios, o cuando hablamos del conocimiento de Dios, la palabra en este versículo dice, siendo conocidos por Dios, quiere decir que sugiere una aprobación hacia nosotros y que tiene el significado de ser aprobados. Entonces, vemos cómo dice, y ahora conociendo a Dios. Eso quiere decir que usted y yo en algún momento de nuestra vida generamos un conocimiento de Dios. Aquel día en el cual alguien se nos acercó y nos compartió el Evangelio, nos compartió la esperanza en Cristo Jesús, y eso nos empezó a hacer sentido en la mente, porque en las primeras etapas del conocimiento de Dios todo empieza en la mente. Primero hay un convencimiento de la razón, y una vez en el convencimiento de la razón empieza a despertar la fe, y una vez tenemos esa fe, por la fe abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor en Él como Señor y Salvador, y empieza entonces
una vorágine de movimientos espirituales dentro de nuestra vida, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, que empieza a transformarnos y a hacer crecer nuestra fe. Pero todo comienza ahí. Entonces, conociendo de Dios, habiendo aceptado a Dios, habiendo entendido su naturaleza, entonces dice, ¿cómo podés estar adorando a otros dioses? Pero después dice, después de esa coma, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Y esto se vuelve más interesante aún, porque no solo era el hecho de que nosotros hubiésemos que tomar la decisión con la libertad que tenemos de decidir, de poder incorporar a Dios a nuestra vida, sino el hecho de que Él nos había conocido antes a nosotros y Él ya nos había incorporado a su familia antes de que nosotros lo supiéramos. Por supuesto, Él estaba siendo prudente y siempre lo es, esperando que ustedes y yo tomemos la decisión correcta. Pero cuando Él, siendo conocido, más bien, o con mucha más ventaja, o mucho mejor, el hecho de que Él nos haya conocido a nosotros, porque, de acuerdo a lo que vimos en la traducción de esta palabra, que se pronuncia ginosco, significa ser aprobados por Dios. Entonces caemos en esa categoría. O más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver? Ahora, analicemos la palabra volver. Viene de un vocablo griego también que se pronuncia palin, y este es realmente el sentido que se quiere dar en este versículo, que quiere decir una vez más, otra vez de nuevo. La idea de este de nuevo significa que aunque la esclavitud sería la misma en esencia y efecto, sería nueva, en que no sería una esclavitud a los ídolos, sino una esclavitud a la ley, una esclavitud a un movimiento religioso, una esclavitud a una filosofía, una esclavitud a cualquier otra cosa, pero ya no a la esclavitud fuera de Cristo, porque ya conocimos al Señor Jesús. Estamos retrocediendo, estamos volviendo a ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que han luchado con vicios por muchos años, muchas décadas. Hay personas que lucharon con malos hábitos, hay personas que lucharon con la falta de fe, con la incredulidad, y de repente su relación con Dios se enfría, y lo que empezamos a ver es cómo se empiezan a volver a esos vicios, a esos malos hábitos o a esos procesos de cuestionamiento en cuanto a las cosas de Dios. Eso es volver a la esclavitud, y recuerden que hemos titulado este mensaje, cuidémonos de no volver a la esclavitud. Ustedes y yo hemos sido libres en Cristo Jesús. Ahora sigamos leyendo. Versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Vamos a ver a qué se refiere esto de guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Vea que usted qué interesante es lo que hemos descubierto. Cuando el versículo 10 menciona esto, dice, al guardar ciertos días, como dice el principio, como si esto fuese una obra meritoria, es ajeno al espíritu de libertad que tenemos en Cristo. Esto no es incompatible con la observancia del Día del Señor que nosotros tenemos ahora como no es una obligación, es el deseo de poder compartir un día con el Señor, que para estos tiempos, después de haber dejado la ley atrás y haber entrado en el tiempo de la gracia, se convierte en domingo. El Señor quiere que guardemos ese espacio, no como una obra meritoria, por supuesto no es una obra por la cual nos vamos a ir al cielo, sino como un medio señalado por el Señor para llegar a un fin, el fin de la adoración, el fin de la santidad, el fin de generar una buena relación con Él. Pero en los tiempos antiguos, decía la palabra de Dios, por ejemplo, en Primera de Crónicas, no vamos a leer estas porciones, solo quiero darlas como referencia, Primera de Crónicas, o primero, porque es un libro, el primero de Crónicas 23:31, o segundo de Crónicas 31:3, dice que los días son los sábados, nuevas lunas y solemnidades. En el mes habían ciertos días que de acuerdo a la ley se tenían que guardar. Después dice la palabra meses, puede referirse al primero y al séptimo de los meses del año, que eran sagrados debido al número de fiestas que había en ellos. Y después dice también los tiempos, que puede ser en el griego las sazones o las estaciones, las de las tres grandes fiestas que tenían los judíos, que eran la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos, y eso se daba en el año. Los años también se celebraba, recuerde usted, el séptimo año
se le decía el año sabático. Se trabajaba la tierra 6 años y se dejaba descansar un año. Ese año se llamaba el año sabático. Y entonces por eso ahora nos hace sentido, ya en el contexto que estamos leyendo, como que el apóstol Pablo escribe en el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Le estaba diciendo, ustedes se están apegando a la ley, se están apegando a todas las fiestas solemnes, se están apegando a todo este tipo de rudimientos, a esta religiosidad, pero sencillamente hace rato que dejamos de cumplir con estas cosas y es mejor enfocarnos en la fe en el Señor Jesús. Y a continuación en el versículo 11 viene el regaño, la exhortación, la llamada de atención, el jalón de oreja, como usted lo quiera llamar. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quiere decir que entonces todo lo que les dije, ¿a dónde quedó? Todos los que les enseñé, ¿a dónde quedó? Todos los que prediqué, todos los que pude enseñarle en las aulas de los institutos bíblicos de la época, ¿a dónde quedó todo aquello que les he mostrado? Porque por lo visto ustedes están a punto de caer. Entonces vemos un comentario que leí en la Biblia Plenitud de Gálatas capítulo 4 versículo 8. Dice, Pablo declara que regresar al legalismo no sería mejor que volver a la adoración pagana. Estar volviendo a los dioses ajenos del pasado, a nuestros propios vicios y malos hábitos, es casi lo mismo que empezar a volver a la cultura de la ley. Y recuerden ustedes que en los últimos jueves hemos estado hablando acerca de la ley y cómo debemos usarla únicamente para lo que es funcional en este tiempo, pero no para estar cubiertos por ella, porque somos salvos a través de la fe, somos salvos a través del arrepentimiento, somos salvos a través del inmenso amor de Dios y de su sacrificio en la cruz. El ensayista estadounidense Elbert Hubbard dice, cultiva solo aquellos hábitos que quisieras que dominaran tu vida. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer como cristianos, cultivar nuestros hábitos, pero nuestros hábitos de Cristo, nuestros hábitos de oración y de lectura de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vuelve el creyente a una esclavitud? Y esa es quizá una de las primeras interrogantes que vamos a atender en este estudio bíblico. ¿Cómo vuelve un creyente a la esclavitud? Bueno, el pasado de la esclavitud espiritual es lo que, por supuesto, se toca en esta porción que estamos estudiando, Gálatas 4 al 8, y dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El pasado, como lo dijimos hace un rato y lo explicamos en nuestra introducción, era lo que nos amarraba a las actividades que hacíamos sin el conocimiento de Dios. Una esclavitud que nos amarraba a causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tendrá su historia. Estoy seguro y me encantaría escuchar el momento en el que Dios puede entrar a su vida elegantemente, con mucho respeto, como Él suele hacerlo, y cómo ingresó a su vida, cómo entró en usted ese deseo de poder leer la palabra de Dios. Pero antes de esto no la leíamos. Y es aquí donde le cuento yo mi historia. No me gustaba la Biblia. No era que tuviera algo en contra de ella, sino que yo sentía que no la entendía. Alguien por ahí en una generación anterior a la nuestra decía que si uno leía la Biblia se podía volver loco. Otro decía, no, es tan complicada que no la vas a poder entender, deja a los estudiosos, a los teólogos, a los sacerdotes o a los pastores que estudien eso, tú no tienes que andar leyendo nada porque te vas a confundir. Eso era lo que nos decían en ese tiempo. Entonces, crecimos teniendo una lejanía obligada, sin quererlo, a través de culturas o a través de diferentes actividades o de herencias en los cuales nos habían alejado de la palabra de Dios. Entonces, la ignorancia de la Biblia nos hacía caer en una esclavitud. Lo primero que hacemos cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador, cuando le damos la oportunidad a Dios de poder gobernar nuestra vida y ser nuestro Señor, es empezar a leer su palabra. Pero una de las cosas maravillosas, una de las cosas sobrenaturales que suceden cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador es, por supuesto, la cohabitación con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos empieza a dictar, a traducir, si quiere usar esa palabra, el que nos acompaña a la lectura de la Biblia para poder comprender exactamente qué es lo que Dios ha querido hablar. ¿Qué significa entonces conociendo a Dios? Esa frase que le dice el apóstol a los Gálatas. En el original griego, no conociendo, viene de una frase o de una palabra griega pronunciada oída, y eso significa saber o
tener información sobre algo. A eso se refiere este texto. Entonces, no teniendo información de Dios previamente, no comprendiendo el significado de algo, eso nos convertía en lo que en Primera de Corintios el apóstol Pablo llama el hombre natural, es decir, el ser humano natural. El ser humano natural es aquel que tal vez en algún momento ha tenido alguna referencia de Dios, pero no ha tenido ninguna experiencia personal con el Maestro. Y es ahí donde nosotros pasamos de muerte a vida, espiritualmente hablando. En el pasado, no conociendo la verdad, nos llamábamos, de acuerdo a la Escritura, hombres o mujeres naturales, seres humanos naturales. Solo éramos creación de Dios. Una vez nosotros le aceptamos a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, entonces nos convertimos en hijos de Dios, de acuerdo a la instrucción que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan o en las epístolas de Juan, que ya hemos estudiado también en este espacio anteriormente. La persona natural, esto es aquella persona que aún no ha aceptado a Jesús como el único, suficiente Salvador y Señor, tiene la información sobre Él y su palabra limitada únicamente por el oído y no puede comprender la Biblia, porque no tiene al Santo Espíritu de Dios dentro de su corazón que le puede soplar o le puede enseñar realmente lo que está leyendo. El resultado de no conocer a Dios a causa de no ser nacido de nuevo tiene algunas consecuencias y por supuesto una de ellas es servir a los ídolos. Sí, uno puede conocer muchas personas en el trabajo, en diferentes actividades que uno tiene, tal vez actividades deportivas, tal vez actividades en algún club social o lo que sea, y uno tiene esa oportunidad de conocer a muchas personas, muchas posiciones teológicas, muchas posiciones filosóficas, y lo que al final nos damos cuenta es que por no conocer a Dios, la gente empieza a hacer una mezcla completa de pensamientos. Hay personas que culpan a Dios probablemente cuando muere un espíritu, un pariente cercano, o cuando algunas cosas sobrenaturales empiezan a suceder, o cuando pareciera que, como dice el mundo, tenemos mala suerte. A veces le echan esa mala suerte a las cosas de Dios, etcétera, etcétera, y se genera una mala relación con Él. Pero otros sencillamente buscan el consuelo, buscan la guianza, buscan el horóscopo, buscan la adivinación y todo este tipo de cosas que lo que hacen es contaminar el espíritu, contaminar la mente y a consecuencia de todo eso, alejarnos de Dios. Como dice la epístola a los Romanos, porque hay muerte espiritual, hay muerte, la paga del pecado es muerte, es la frase correcta, y esa palabra muerte significa separación. Entonces, servir a ídolos, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Esto trae esclavitud, tanto espiritual como almática. Y yo sé que esta palabra le va a parecer extraña, pero almática tiene una relación con la mente, con las emociones, con la inteligencia, con las cuestiones del sentimiento humano. Esto tiene un impacto directo, porque debemos, sin duda, conocer que necesito de Dios. Debemos conocer, y lo acabo de pronunciar mal, necesito a Dios. Voy a corregir esa frase, y justamente estamos trabajando en la predicación del día domingo con respecto a ese tema, conociendo el por qué yo necesito a Dios y no necesito de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Pero cuando el Espíritu de Dios finalmente llega a nuestra vida, nos damos cuenta de cómo hemos necesitado a Dios, nuestro Creador, pues empezamos a conocer sus detalles, empezamos a conocer lo que hace, lo que es, lo que ha sido siempre, el Creador de los cielos y la tierra, Dios de dioses, Señor de señores, principio y fin, alfa y omega. Todas esas cosas las aprendemos una vez estamos leyendo la Biblia. Y nos damos cuenta que estamos lidiando con una persona que es superior a todo, que es superior a las religiones, a las organizaciones, a los templos, a las congregaciones, que es superior a los gobernantes, que es superior a las estrellas del rock, del fútbol, de la música, de las películas. Dios es superior siempre a todo eso. Entonces nos damos cuenta de la necesidad que hay. Gálatas capítulo 5, versículo 1, que por supuesto estaremos estudiando el capítulo 5 más adelante en otras oportunidades, porque vamos en orden. Sin embargo, hay un versículo que es muy
pertinente que podamos conocer. Y es Gálatas 5:1 y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo, el Señor Jesús, a través de su sacrificio y de la sangre derramada en la cruz, nos ha dado libertad de todas esas ataduras que ya hemos venido estudiando. Nos ha dado libertad de todo eso. Dios tiene el poder. Pero recuerde que usted y yo estamos en una santificación progresiva. No quiere decir que en el momento en el que nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador, nos volvemos santos automáticamente. No, tenemos toda una vida en este mundo para poderle servir y para poder empezar a arreglar ciertos detalles en esa santificación progresiva que se culminará no en este mundo, no al final de nuestros días, sino hasta que estemos en su presencia. Y eso, pues hay que verlo. Pero para poder verlo hay que estar seguro de nuestra salvación. Así que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vamos a nuestro primer tiempo de participación y tengo dos interrogantes. ¿Qué piensa usted de la realidad del pasado, de la esclavitud espiritual que usted vivió y de la realidad actual que usted tiene en la libertad en Cristo Jesús? Haga un pequeño balance y dése cuenta de todo lo que el Señor ha hecho en su vida y cómo las cosas han ido cambiando hasta el día de hoy. Es maravilloso que usted y yo podamos ver esos cambios para que podamos darle la gloria a Dios. Y número 2, ¿cree que la Iglesia Mundial está valorando la libertad que tiene en Cristo? ¿Cree usted que esto ya es para la sociedad actual, para el mundo, un gran valor, es una joya de gran precio, como dice la Biblia? Honestamente, con mucha tristeza, creo que eso poco a poco se ha ido perdiendo en las sociedades, en diferentes países. Les ha aburrido porque no han sucedido cosas sobrenaturales en sus vidas, porque no ha habido una manifestación del Espíritu Santo y se han dedicado solo a sus necesidades. ¿Cómo vuelve el creyente entonces a esta esclavitud? Y hacemos la siguiente interrogante: ¿cómo es que el creyente vuelve a la esclavitud espiritual específicamente? Y volvamos a nuestro texto base, Gálatas 4, del 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es lo que decía el apóstol. Ahora, ¿por qué cree usted que el creyente vuelve a la esclavitud espiritual? Primero, por la desvalorización. La desvalorización quiere decir que poco a poco nosotros hemos ido modificando nuestra relación con Dios, poco a poco hemos ido dejando aquello que para nosotros era intocable, un tiempo de calidad con Dios, un tiempo en donde de verdad pasaban cosas sobrenaturales, y hemos desvalorizado al conocimiento que hoy tenemos de la verdad por medio de la iluminación recibida de parte del Espíritu Santo. Mas ahora, conociendo a Dios, dice el versículo 9 de la porción que estamos estudiando, le hemos quitado el valor, una desvalorización que tiene la verdad, es decir, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu. ¿Cómo recibimos esta iluminación? Pues la recibimos por medio del Espíritu Santo al leer su palabra, los mensajes recibidos a través de predicaciones, a través de estudios bíblicos, a través de cápsulas, a través de devocionales, a través de leer la Biblia todos los días, a través de escuchar una alabanza, lo que sea. La palabra de Dios se va a manifestar a su vida siempre a través de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, desvalorizar ese principio o esa iluminación es lo que nos hace retroceder. Subrayo una vez más la palabra iluminación, porque para muchos puede ser un término sumamente inalcanzable, los iluminados, ya lo hemos repetido en otras ocasiones, pero es bueno que recalquemos. La palabra correcta es iluminación, revelación, es decir, yo tuve una revelación de Cristo o Cristo me reveló a través de la palabra de Dios. Teológicamente esa palabra no se usa. Revelación se usa únicamente para la palabra, para la Biblia como tal,
y la revelación se cerró en Apocalipsis capítulo 22. Ya no ha habido más revelación. Lo que hace el Espíritu Santo es iluminar a la gente para lograr entender la revelación que dio en la palabra de Dios. Esos son los términos correctos. Entonces, por medio de la iluminación del Espíritu Santo es que ustedes y yo entendemos la palabra de Dios, pero la gente ha desvalorizado esa iluminación. También ha desvalorizado los atributos de dos cosas, dos palabras, atributos de Dios, y hemos desvalorizado el atributo de la presciencia de Dios, presciencia, no de la presencia, es decir, cuando yo estoy presente en un lugar, no, es de la presciencia, conocimiento previo, a eso queremos decir. Desvalorizamos el atributo del conocimiento previo de Dios y de su omnisciencia, del conocimiento pleno, eso quiere decir la omnisciencia, conocimiento pleno. Se nos olvida, y aquí voy una vez más alimentando la prédica próxima que viene acerca de por qué yo necesito a Dios y no de Dios, sino a Dios, es porque Él tiene características únicas, que es la presciencia, la omnisciencia, la omnipresencia y todas estas características maravillosas que solo el Dios creador de los cielos y de la tierra puede tener. Pero si yo desvalorizo ese poder, no lo uso, no lo guardo en un cajón, no sé qué está ahí, o es como que tenga un gran tesoro y lo tenga enterrado en un lugar sin prestigio, pues yo tengo un gran tesoro en Cristo que a veces por la desvalorización no lo uso. O más bien siendo conocidos por Dios, dice el versículo 9 que estamos estudiando, y es esto que sabiendo que el Señor es la eternidad, vio que un día decidiríamos creer en Jesús como lo dicen las Escrituras. Él ya lo sabía, es parte de su presciencia. Él viendo la eternidad sabía de que la raza humana en algún momento iba a tener la necesidad de volverse a su Creador y de adorarlo y de conocerlo y de abrirle su corazón y declararlo Señor y Salvador de su vida. Esa presciencia, también en algunas ocasiones se usa otro texto en la Biblia, o más bien otro vocablo que se llama la predestinación. Y eso ocurre en la Biblia a consecuencia de esto que estamos hablando, de su presciencia, pero es una predestinación posicional, es decir, aquí hay algunas posiciones encontradas teológicamente, hablando de diferentes corrientes de pensamiento acerca de la predestinación, pero creemos que la predestinación ha sido dada para todos los seres humanos y está a disposición del ser humano. Es decir, todos nosotros nacemos predestinados a ser hijos de Dios, pero tenemos la facultad de decidir si utilizamos el comodín de la predestinación o no lo utilizamos. Por eso hay personas malas en el mundo. Por eso hay personas que se van a ir al infierno. Por eso hay personas que probablemente fueron malos en el mundo. Pero en un momento dado, haciendo uso de su predestinación, decidieron retroceder de sus malos caminos y entregar su vida al Señor Jesús. Y Él, siendo fiel a sus promesas, con un arrepentimiento genuino, pesando los corazones, como dice la Biblia, no viendo lo que está delante de sus ojos, Dios dice, esta persona tiene un genuino arrepentimiento, entonces esa persona puede llegar a ser hijo de Dios, predestinado previamente. Pero hay personas que han muerto sencillamente sin utilizar su carta, su comodín, su llamada telefónica, el 50-50, como usted lo quiera llamar, para poder utilizar la predestinación que todos hemos tenido para ser llamados hijos de Dios. A pesar de lo anterior, dice el apóstol Pablo que ¿cómo se pueden ustedes volver a lo anterior? No entiendo. Eso es lo que le decía en el versículo 11. Me temo que he perdido el tiempo con ustedes, que he hablado en vano. O como decimos acá en El Salvador, no sé si esta palabra se usa en otros países, nos hemos desgalillado diciendo cosas para que ustedes al final, dice el apóstol Pablo, vengan a no haber entendido nada. Y esa era su queja. El creyente entonces se vuelve a los rudimentos, a las tradiciones, a los hábitos esclavizantes del pasado, y eso es lo que nos empieza a enfriar.
Este tipo de cosas, mis queridos hermanos y amigos, son las que empiezan a enfriar a la iglesia. Y a la hora de las horas, cuando empieza a haber persecución, cuando los otros grupos organizados que están en contra de los cristianos empiezan a fortalecer, tienen un esquema, tienen una doctrina, empiezan ya a envenenar la mente de otras personas y atacan a la iglesia está desapercibida. ¿Por qué? Porque no está preparada emocionalmente, porque no está preparada espiritualmente, porque no ha tenido una sana conexión con Dios, porque se ha desvalorizado el poder de Dios, porque parece que todo esto de buscar al Espíritu Santo y sus manifestaciones gloriosas es ridículo, es obsoleto, es antiguo, no tiene cabida en la vida de nadie en estos momentos, cuando no saben la maravilla que es poderse encontrar de rodillas con la presencia del Espíritu de Dios. Si supieran lo que es ser sacudido por el Espíritu Santo, si supieran lo que es entender la maravillosa experiencia de la revelación, o más bien de la iluminación, del Espíritu de Dios en nuestras vidas, si supieran lo que es ser sacudidos por el bautismo del Espíritu Santo y terminar hablando en otras lenguas, si supieran cómo Dios puede dar el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de las sanidades, el don de la fe, el don del servicio y todos esos dones que Dios reparte, si supieran lo que es tener el don de la predicación de la palabra, de ser maestro, de ser evangelista, de ser pastores, maestros, de lo que sea, si supieran que siendo destinatario de la gloriosa manifestación del Espíritu de Dios está sencillamente por sobre cualquier explicación humana, entonces todos ellos callarían la boca, no se darían cuenta en ningún momento que están en contra de Dios. Entonces es necesario que ustedes y yo nos mantengamos firmes en el conocimiento, en el crecimiento, en la unción y no volvamos otra vez a ser esclavos del pasado. El creyente se vuelve a esos rudimentos, a esas tradiciones y a esos hábitos, como si eso le trajese paz interior, como si eso le trajese futuro, sabiendo que no es por obras, sabiendo que es únicamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De esta forma hago otras preguntas de reflexión. ¿Hemos en algún momento caído en una desvalorización de la libertad que hemos recibido a través de la fe en Jesucristo? ¿Hemos caído en una desvalorización? ¿Le hemos quitado un poco de valor a esto? ¿Nos ha aburrido un poco la iglesia? ¿Nos ha aburrido un poco las mismas alabanzas? ¿Nos ha aburrido un poco el mismo protocolo de la iglesia? ¿Nos parece fuera de moda o lo que sea? Pues tenemos que hacer una reflexión. ¿Por qué cree usted que ha pasado esto? ¿Quiere arrepentirse por esta ofensa al Señor, al regalo que Dios nos ha dado de la libertad en Cristo Jesús y poner nuestras prioridades de nuevo en su lugar? ¿Quiere dejar atrás todo hábito, toda tradición, todo rudimiento, toda religión, todo lo que sabe que no se debe de hacer y que hasta este momento le ha alejado de Dios? Pues yo creo que este es el momento adecuado. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, si usted no ha abierto su corazón al Señor, nunca, este es el momento de hacerlo. Y es muy sencillo. Una simple oración que puede durar unos cuantos segundos, en las cuales usted con toda su fe se arrepiente de sus pecados y de haber hecho alguna cosa que no le ha agradado a Dios, y por la fe declarar que Él es su creador, su Salvador, su Señor, su gobernador, y automáticamente el Espíritu de Dios entrará a su vida y cosas maravillosas empezarán paulatinamente a suceder conforme usted vaya desarrollando su santidad. Si usted quiere dar ese paso de fe, le pido que ahí donde está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, por la fe, este día abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente
Señor y Salvador. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de ser libres de la esclavitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén.